Noticias a todo trapu. El candidato elegido por la Dirección Nacional del PP para las elecciones autonómicas en Asturias dio los primeros pasos en la confección del so proyecto. Canga avanzó la su intención de rebasar impuestos como el IRPF o eliminar el impuesto de sucesiones o el de patrimonio. Este anuncio fue contestado por el presidente del Principado. Barbón, a pesar de decir no seguir nombramientos en otros partidos, tachó de absurda la propuesta de eliminar el impuesto de patrimonio fecha por el candidato popular. Canga también aconselló con el diputado Álvaro Queipo un nuevo equipo de consenso para el PP de Asturias y no descarta incluir perfiles independientes en la lista electoral. En una asuntanza nataliega de Foro Asturias, Carmen Morillón, la presidenta del partido, asoleyó que será la candidata de la Fuerza Liberal en Xixón. Morillón, que ejerce la su profesión médica en Cabueñes, ya fuera regidora de la villa entre 2011 y 2019. La Fiscalía del Principado de Asturias retiró los cargos contra los 7 acusados de acosar a una collacia en una huelga de autobuses TUA. El cambio de postura del fiscal debe a la reforma del Código Penal que derogó en 2021 el delito que sostenía la acusación. Los llamados los 7 del bus recibieron el sofitu de otros collacios y del sindicato CSI. La plataforma por les ayudes al alquiler de vivienda promueve la presentación de demandas contra el gobierno del Principado por retraso en el pago de las prestaciones. Desde el colectivo denuncian la falta de pago a unos 70 u 80% de unos 3.600 solicitantes de las ayudas al alquiler de 2021. A los problemas con los pagos sumase el retraso una convocatoria de 2022 que todavía no fue publicada. El pasado mes de aviento fue el más caluroso desde que hay registros. En Xixón hubo temperaturas 4 grados por encima de la media, con 10 no chobre en los que hubo hasta 8 grados por arriba de lo normal.